Bien, esto es una conferencia de algo que todos los días tenemos, o sea, la relación entre entrenador y deportista. Tú me diste esto para que se moviera. Le estoy dando, pero no se mueve, mira. El otro, el de la derecha. Le doy al de la derecha, le doy al de la izquierda, dale tú a ver si tú logras, porque yo no logro. Estoy torpe. Soy la torpeza misma. Ya, estoy pasando lo tuyo. Estoy pasando lo tuyo, querida. Ustedes son muy alegres, así que vaya. Ya, bien. Entonces vamos a dar una conferencia que tiene por propósito exhibir una parte de la complejidad de las variables psicológicas que están implicadas en la relación entrenador-deportista. Y ahí eso vamos a hablar de las competencias del entrenador. El entrenador tiene que ser una persona preparada, ahí hay un ejemplo que es Eugenio York, educada, positiva y correcta, de buen trato con todos los componentes del equipo. Su labor principal es formar y educar a los jugadores en lo deportivo y en lo humano. ¿Por qué? Porque siempre pensamos en la metodología del entrenamiento, etc. Seguimos. Una característica singular, de importancia singular, es la anterior. Es la anterior, esa, una característica singular, muy importante en la relación entrenador-deportista, es su intensa interdependencia. O sea, eso, los que trabajamos con deportistas nos damos cuenta, estamos en un equipo, de que hay una unidad muy grande. La actuación del entrenador es crucial en el desarrollo de los deportistas para incrementar su rendimiento y formación educativa, la cual depende también del deportista, o sea, no solamente del entrenador. Seguimos. Las asociaciones exitosas entre deportistas y entrenadores se caracterizan por un vínculo común basado en la confianza, el respeto, el entendimiento mutuo. En el ejército aprendí a hablar alto, no hay problema. Bueno, yo si quiere lo hablo más alto. La comunicación efectiva, la disponibilidad recíproca, los intereses comunes, fíjate que son muchas cualidades, el intercambio de palabras, de pensamientos, creencias, emociones, todo eso depende de la relación y la asociación entre entrenador y deportista. Incluso el pensamiento, hemos visto situaciones de táctica donde el deportista tiene que tomar decisiones y realmente la unidad estrecha entre el entrenador y el deportista esclarece en un momento determinado lo que ocurre. Casi siempre la preparación táctica ocupa mucho tiempo previo al partido, pero no dentro del propio partido, donde se desempeñan una serie de problemas que están determinados por la acción directa del deportista. O sea, nosotros podemos conocer muy bien la táctica del contrario, pero el que conoce la intensidad del golpe y el movimiento del contrario es el propio deportista. Seguimos. Los efectos que emanan de esa interacción con el entrenador se produce en el deportista una mejora de la productividad del pensamiento. El hombre está pensando, no está ido, no está fuera de juego. Tiene un compromiso con el entrenador de tratar de hacerlo lo mejor posible. La gestión más adecuada de lo emocional y autoconfianza, y con ello se va a fortalecer la determinación, el afrontamiento de los riesgos que pueden aparecer en el curso de la actividad, al igual que una intensificación de la atención en las acciones comprometidas para alcanzar las metas y el rendimiento. Esto tiene una importancia vital, la relación entrenador-deportista. Aquí tenemos un psicólogo que nos puede hablar de eso con toda honestidad y con todo conocimiento, ¿no? De que cuando un boxeador que tiene muy buenas relaciones con el entrenador y que está implicado con el entrenador va a estar mucho más activo que si hay problemas entre el entrenador y el deportista. Seguimos. Los entrenadores que tienen la posibilidad de establecer relaciones muy positivas con los deportistas se caracterizan porque, en primer lugar, por haber logrado de forma estable éxitos con sus deportistas. O sea, eso es una carta de triunfo de cualquier entrenador, su historial, sus resultados. Están acostumbrados a trabajar con profesionales que apoyan la teoría y metodología del entrenamiento. Por norma, médicos, fisioterapeutas,
nutricionistas, biomecánicos y otros. Tenemos un hecho histórico, Alcides Sagarra, ¿no?, que en el campeonato de boxeo del año 94, creo que fue, aproximadamente, ¿no?, él reunió a todo el mundo, increíblemente. O sea, una persona que quizás no tenía la preparación profesional que tuvo después, pero él fue a buscar al antropólogo, fue a buscar al psicólogo, fue a buscar al fisioterapeuta, y con ese equipo logró en ese campeonato obtener todas las medallas que se disputaron en ese momento, que fue en el Habana Libre. Tienen respuestas socializadas a su agresividad frente a los fracasos y frustraciones derivados de la acción de los deportistas. O sea que si el equipo fracasa, si el equipo pierde, si hay un árbitro provocando un problema, el entrenador es el regulador. Esos tipos de entrenadores son los entrenadores que han tenido mejores rendimientos. Porque, señores, el deporte hoy en día, para tener rendimiento, hay que tener preparación, hay que tener capacitación real, no es cuento. Sí. Según Per y Lloris, son un par de psicólogos españoles que se dedican a estudiar los entrenadores. Dice, el entrenador debe disponer como líder del equipo de las mejores decisiones sobre todo lo que concierne a los deportistas, a los momentos emocionales más intensos, como por ejemplo finales de un partido, situaciones de desigualdad numérica o parciales. Perdemos, somos menos, somos un equipo de fútbol, pero no estamos todos los jugadores. Y a veces ocurre de que el entrenador tiene que tomar la decisión de sacar del juego a un deportista. Y él puede sentirse mal o bien debido a que lo sacan de juego, pero depende de su actuación el hecho de que permanezca en el equipo. Seguimos. Es otro. No quiere pasar. Se trabó también. Todo lo anterior plantea la necesidad de garantizar la formación de los entrenadores, no solo en lo referido a la metodología del entrenamiento, sino además en lo psicológico, en el desarrollo de un proceso eficaz de ejecución, la capacidad para mantener las acciones que permitan sostener la motivación en las diferentes etapas de preparación deportiva, como garantizar la misma a pesar de los fracasos en competencias que pueden menguar el grado de disposición del deportista. Claro, cuando hay un fracaso todos no lo sentimos y tenemos que tener un periodo de tiempo de recuperación que a veces no existe porque la dinámica del deporte es muy rápido. Desde todo el punto de vista, la categoría competencia viene ocupando un lugar central en los procesos de formación profesional, ya que permiten identificar las habilidades y los requerimientos a alcanzar para que logremos los objetivos que nos hemos planteado. Ustedes saben que de liderazgo se ha escrito barbaridades de libros. Vaya, la biblioteca esa de Adrenalina, Alejandría, que la quemaron, esa pudiéramos tener una similar dedicada a los entrenadores. Y ahí empieza por los primeros trabajos de Yerke y Dodson sobre las características y las cualidades de los entrenadores. Sin embargo, mucho más allá a veces que la propia teoría está el problema de si ese hombre es capaz o no. Entonces, con el propósito de identificar y analizar las competencias que definen un buen entrenador, se efectuó una investigación básica, transversal o sincrónica, de campo, exploratoria, descriptiva, de cariz cualitativo, planteada por el paradigma constructivista como una perspectiva metodológica, interpretativa y comprensiva. Para eso se entrevistaron 30 entrenadores que estaban participando en un curso de maestría del entrenamiento. Y se le planteó a ellos, de las edades esas entre 23 y 52 años, con un promedio más o menos de vida profesional de 7 años, se le planteó a ellos que enumeraran, que dijeran, que señalaran, ¿no? Ya pasamos. Que dijeran cuáles eran las cualidades que ellos pensaban que tenían que debían de tener los entrenadores para poder desempeñarse en su puesto de trabajo, en su trabajo. Y de eso salieron 32 capacidades. Algunas de esas capacidades, quizás a la hora de estudiar un sinónimo, puede ser algo parecida, algo similar, pero sin embargo están ahí. Por ejemplo, liderazgo y organizado son cosas realmente muy pegadas, ¿no? Confianza y conocimiento de la actividad también. Entonces salieron 32 capacidades por la otra. Ahí siguen las capacidades que se encontraron
de ese coloquio con los entrenadores. Todas esas capacidades nosotros las agrupamos buscando las posibilidades de que el sinónimo encerrara una categoría. Y encontramos 3 categorías. 1, conocimiento en la práctica, que es una cosa fundamental en las competencias. O sea, el hombre que es capaz de hacerlo. El liderazgo y el componente emocional que juega un papel enorme desde la obra que se ha venido efectuando en el campo de las reacciones emocionales. Entonces, esos conocimientos en la práctica, ¿no? O sea, una expresión más amplia de esta habilidad que se expresa con el ejemplo a considerar que el conocimiento de la práctica refleja el grado de saber hacer en la práctica. O sea, el entrenador tiene que tener un grado de saber hacer en la práctica que emana de esto como una competencia especial, que lo lleva a decir, haz esto de esta manera, de esta otra, porque ya él sabe realmente, como si fuera un libro, qué es lo que tiene que pedirle al deportista. Hay cosas que no se le pueden pedir a veces al deportista, o que no se le explican al deportista. Ha venido un deportista y le ha dicho al entrenador delante de mí, mira, no pude hacer esto, y el entrenador le ha dicho, haz 30 planchas. No es 30 planchas, explícale cómo tiene que hacerlo, cómo va a hacerlo, cuáles son los componentes del movimiento para poderlo hacer. ¿Sí? El componente de liderazgo, que tiene una importancia fundamental, teoría del sistema. Todo sistema tiene un elemento que es ordenador del sistema. El sistema no puede caminar si no hay un ordenador. En este caso es el líder, el entrenador. Cuando los sistemas no tienen un proceso de regulación, sencillamente se convierte en sistemas caóticos, indomables. Eso ocurre, lamentablemente ocurre a veces en el deporte por conflictos, ¿no? Y el entrenador hace esto y el capitán está diciendo haz lo otro, y el líder afectivo del equipo está diciendo haz lo otro y no se hace nada. Entonces, el problema del liderazgo no deja de ser de una importancia fundamental en llevar al equipo hacia el logro. ¿Sí? El componente emocional, como el conjunto de conocimientos, capacidades y habilidades y actitudes necesarias para comprender, para tener empatía con el deportista. Porque a veces el entrenador tiene que dramatizar un problema para lograr una respuesta, pero lo sabe el deportista, sabe que está dramatizando, sabe que le está diciendo, le está peleando, le está diciendo 20 barbaridades, pero sabe que tiene un sentido. Este señor que está ahí, Eugenio York, me acuerdo que un día él estaba dándole tremenda descarga a las deportistas y yo estaba sentado atrás. Y entonces de pronto se vira, me mira y se mira con una sonrisa. Nada de lo que estaba diciendo era real, lo que estaba era tratando de tener un efecto sobre los deportistas. Y eso es muy importante desde el punto de vista del componente emocional. Teniendo en consideración estos 3 componentes que integran las competencias, podemos considerar la importancia de los mismos por medio de la valoración de los deportistas en su actuación. Para eso, tomamos 168 deportistas que evalúan al entrenador. Es un proceso a veces dramático, ¿no? Porque el entrenador me van a evaluar a mí, me van a quitar prestigio con lo que me digan, pero es muy importante porque eso va a reflejar aquellas categorías o aquellas actitudes o habilidades que se requiere de parte del entrenador. ¿Sí? A ellos se le aplicó una prueba, la prueba de Yuri Hanin. Yuri Hanin es un ruso que después ha trabajado durante muchos años en Escandinavia y él plantea ese test que cada palabra evalúa al entrenador. Entonces, en el estudio se halló que los entrenadores valorados por los deportistas de forma positiva en los 3 componentes pertenecían a esos equipos que estudiamos que tenían mejores resultados. Las valoraciones bajas asignadas por los deportistas en el componente emocional influían mucho en la valoración de la capacidad del deportista. O sea, si habían problemas y dificultades en la empatía, en el lazo, en la relación, los deportistas no veían en ese entrenador la capacidad para hacer bien las cosas. Esto inclina a pensar que el equilibrio de un equipo se encuentra en los entrenadores puedan responder a las exigencias relativas a estos 3 componentes. ¿A cuáles? Al saber hacer,
a liderar el equipo y a la vez a ser capaces de mantener una determinada empatía con el deportista. Y no podemos a veces dejarnos llevar porque aparentemente pensamos de que están disgustados o tienen algún problema entre ellos. No, no, no. Esos problemas atizan también la posibilidad de que la gente lo haga. Cuando el aspecto emocional no está tomado en cuenta, y los deportistas son sumamente sensibles a esto, sumamente sensibles, inmediatamente se crean problemas. Entonces, si hay un deportista que le dice, usted nunca me da el balón, y él le dice, sí, Matías, yo me acuerdo de usted, pero el que no se llama Matías, se llama Rafael. Entonces ya se pone en evidencia de que no había ningún tipo de relación íntima entre ambos. Entonces las causas de discrepancia entre los entrenadores y deportistas aparecen ahí. Se encuentran por parte de los entrenadores por la incapacidad de comprender a los deportistas. Todo entrenador tiene en parte una psicología, no es psicólogo, pero tiene psicología que la ha aprendido de la vida. Y esa psicología marca su verdadera historia. ¿En qué sentido? En que en algún momento determinado él recuerda a un tipo de deportista con el que nunca tuvo resultados. Y así si aparece otro, no importa que sea o no igual, ya tú no lo quieres y no le das el valor. Por ejemplo, en Sudamérica todos los años aparecen un chorro de niños, de muchachos que quieren aprender fútbol, que se van a interesar en el fútbol. Solamente el 18% de cerca de 20.000 que se puedan aparecer ahí van a formar parte de un equipo. ¿Y saben por qué? Porque en gran parte, a veces, el valor se le da al deportista que yo como entrenador pienso que va a ser campeón y no al que yo pensé que no va a ser campeón. Y eso le hace perder habilidades, porque el entrenamiento, señores, lo da todo. ¿Sí? Entonces, las competencias son un elemento fundamental en el diseño de los planes de formación. Esto es lo más importante. ¿Por qué? Porque no podemos tener una fuerte organización deportiva, no podemos tener buenos resultados en el deporte si no tenemos una correcta formación del personal que va a estar con los deportistas y brindará una mejor oferta ante las posibles demandas de entrenadores. O sea que hay que cumplir en cierto sentido con el estudio de las competencias. Después de esto, ¿qué vendría? Bueno, las acciones, la capacitación permanente, que no podemos dejarla de dar siempre. Hay aspectos, hay aristas que no fueron considerados. En entrenamiento en habilidades sociales. Esto mismo que yo le digo, de poder controlar las reacciones de hostilidad y de agresividad cuando el equipo pierde. Y realmente la responsabilidad final de todo es del propio entrenador, ¿no? A veces del deportista. O sea que tú lo has preparado para poder enfrentar todas esas condiciones. Y las intervenciones psicológicas. Cuando digo intervenciones psicológicas no es que el entrenador se convierta en un psicólogo. Psicólogo es el psicólogo. Pero en la medida en que nosotros logramos que los entrenadores se aproximen más a la psicología y tengan un conocimiento más amplio de la psicología, tienen una mejor comprensión acerca de cómo deben de tratar al deportista bajo ciertas circunstancias que antes deben de ser probadas, enseñadas y manipuladas en una buena preparación del deportista. Este es el tema que yo le traía, un tema muy cerrado, muy pequeño, pero que hemos notado en varios lugares donde hemos tenido que ir, el tema del problema de las competencias. A veces no importa el estilo de dirección que tenga el entrenador como entrenador, como líder, sino está presente también el conocimiento de las competencias y su ensayo y preparación previa a cada una de las circunstancias. La tarea del entrenador es una de las más complejas. Pensamos en lo que hemos estudiado sobre eso, de que se parece mucho a la del piloto. Ustedes saben que el piloto sabe que se va, pero no sabe si regresa. No ocurren tantos accidentes aéreos en el mundo, pero es solamente un solo accidente, no hay más. Entonces el entrenador es lo mismo. Y el entrenador, en la medida que se encuentra en una confrontación, es examinado profundamente. Además, es una de las profesiones
igual que la nuestra de psicólogo, todo el mundo se cree que es psicólogo, donde inmediatamente el entrenador toma una decisión y tú ves que la prensa está diciendo, no, pero sacó a fulano, ahora sí van a perder. Tenía que haber colocado a Mengano, todo el mundo se siente entrenador. Y eso realmente es un handicap, un problema de que la confianza en sí mismo, la atribución de las verdaderas propiedades de la labor que está realizando es fundamental para el entrenador, porque puede tambalearse, puede en un momento determinado. He visto entrenadores que han ganado campeonatos de campeonatos. Hay un entrenador que ganó 8 campeonatos en el fútbol rugby en Estados Unidos, y cuando perdió un campeonato dijeron, ya no es el mismo, es otro. Y no podemos analizar a lo mejor que en ese periodo la selección del personal estuvo marcada. ¿Por qué? Por miles de cosas, incluso hasta por el tema de la alimentación. Esto pasó en Caribe con algunos problemas en Barbados, por ejemplo, de alimentación, y vinieron después deportistas que no tenían el nivel adecuado. ¿Por qué? Porque sencillamente habían pasado una época de hambruna, no de una necesidad, sino de hambruna. Ya ese grupo de deportistas no podía llegar a donde estaba. Y entonces, como fue el entrenador y no logró resultados, no, el problema es el entrenador, porque todo va sobre el entrenador. Si el equipo gana, todo el mundo va a ver al protagonista. Si el equipo pierde, tienes inmediatamente una reunión con un periodista para que el entrenador explique por qué perdió ese equipo. O sea que es una tarea muy difícil que cada día requiere más de la formación y de la preparación del entrenador, que sea un barítono de todos los compases de la música para poder seguir haciendo su tarea y que no tenga consecuencias posteriores. ¿Está bien?